Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de límite de una función, cómo se representa o cómo se entiende. Me dicen entonces que el límite de una función es un valor, va a ser un número, al que tiende esta cuando la variable independiente, es decir, x, tiende a un número, a un valor a en específico. Y lo vamos a simbolizar de la siguiente manera, como aparece acá. Vamos a decir el límite se va a simbolizar con las letras L y M. Cuando la variable, en este caso X, tiende a un número, en este caso A, de la función, no sabemos qué función tenemos, es igual a un valor que en este caso es L. Esta es la representación que tenemos y se lee de la siguiente manera. Límite de f de x, aquí iría la función f de x, cuando, ya ven esta parte, cuando x tiende o se acerca a, tiende a, este es igual a un valor numérico L. ¿Listo? O para que entendamos cómo se lee esta parte del límite. Nos dicen también que si este límite existe, ese valor es único. Es decir, eso es una de las propiedades que tienen los límites. Si el límite existe, su valor va a ser único. En otras palabras, el límite va a ser el acercamiento que va a tener la variable en una función. Y vamos a verlo entonces detalladamente con un ejemplo. Digamos que se me pide que haya el límite cuando x tiende a 1 o se acerca a 1 de la función x más 2. Ese es el límite que me piden hallar. El primer paso será reemplazar la x, el valor de la x en la función. Reemplazar el valor al que tiende x en la función. Si nos damos cuenta, acá x tiende a un valor específico que es 1. Entonces vamos a reemplazar el límite cuando x tiende a 1 será igual, en vez de colocar x voy a colocar ese 1, 1 más 2 y eso me da un valor de 3. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 me da 3. Vamos a hacer un análisis de ese acercamiento, pero desde una parte gráfica. Vamos entonces a hacer el análisis de este límite, pero ya desde su gráfica. Analizar el límite cuando x tiende a 1 de x más 2. Lo primero que vamos a hacer es copiar la función que me dieron, que es x más 2, x más 2. Como vemos, es una línea recta, ya que es una función lineal. Y miremos qué pasa cuando esa x tiende a 1, qué valor me da en esta recta. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hallar? Entonces me paro en 1, en x, que está acá, y miremos qué pasa, en qué parte va a chocar cuando esta tiende a 1. Si nos damos cuenta, miren que llega exactamente y choca acá en el valor numérico del 3. Entonces, a eso es lo que se refiere un límite. ¿A qué valor se acerca el límite de una función dada cuando tenemos, en este caso, un factor que es 1? Cuando x tiende a 1 o se acerca a 1, el valor de este límite acá me da 3, que fue lo que nos dio en nuestra operación. Vimos entonces un límite donde por simple inspección o
reemplazar la X, nos podríamos dar cuenta a qué valor numérico tiende ese número. Vamos a ver un segundo ejemplo en el que el caso ya es diferente. Recordar que el primer paso es reemplazar el valor de X por el número al que tiende. El ejercicio que vamos a hacer es el límite cuando X tiende a 2, límite cuando X tiende a 2 o se acerca a 2, de 2X a la 2 menos 4X sobre X menos 2. Entonces, primer paso, recuerden siempre reemplazar para darme cuenta a qué valor tiende. Entonces, ¿dónde va X? Voy a colocar el valor de 2. Entonces, me va a quedar que el límite cuando X tiende a 2, de ese valor va a ser 2. Acá hay un paréntesis, aquí va un 2. 2 a la 2, menos 4. Abro otro paréntesis, acá va el valor de X, que es 2, sobre, aquí va un paréntesis para el valor de la X, 2, cierro paréntesis, menos otro 2. Vamos a ver qué nos da en la parte de arriba y en la parte de abajo. 2 a la 2 me da 4 por ese 2 de fuera. Recuerden, 2 a la 2 me da 4. Por ese 2 de afuera me da 8. Me quedaría 8 menos 4 por 2 me da 8. Sobre 2 menos 2 me da 0. 8 menos 8 me da 0 sobre 0. Miren que eso es un valor indefinido, eso no lo podríamos realizar. Entonces acá tenemos que utilizar una herramienta diferente para hacer ese análisis. Recuerden, siempre que me dé un 0 en la parte de abajo, tendremos que hacerlo de manera diferente o como lo veremos en próximas explicaciones, haciendo un proceso de factorización que me permita esto. Recordar, si me da un 0 en la parte de abajo, es un valor indefinido, un valor indeterminado, y me toca hacerlo entonces por otra herramienta para poder hallar ese límite. Cuando estos casos se nos presenten, vamos a realizar una tabla de valores para analizar el comportamiento de esa función cuando tenemos ese límite. Entonces, casi siempre colocamos el valor al que tiende la variable en la mitad. Vamos a hacer la tabla. Vamos a organizarla. El valor al que tiende siempre la variable la colocamos en la mitad. Digamos, acá va a ir el 2. Y debajo el resultado. Pero como el resultado es un valor indefinido, vamos a colocar unos signos de interrogación, que es lo que vamos nosotros a hallar. Acá es donde entonces comienza el proceso de identificar a qué valor tiende este límite cuando la X se acerca por la derecha y cuando la X se acerca por la izquierda. Miren entonces los valores que vamos a colocar tanto en la derecha como en la izquierda. A la derecha vamos a colocar valores inferiores a este 2. Y a esta parte, en este lado, vamos a colocar valores superiores a 2. Entonces acá podemos colocar el valor de 1,9, 1,8 y 1,7. Recuerden, a este lado siempre vamos a colocar valores menores. Mientras que a este lado vamos a colocar valores mayores. Puede ser 2,01, 2,02 y 2,03. Deben de ser pequeños para poder tener esa aproximación, digamos, más exacta. Y ahora, esos valores que tenemos acá, los vamos a reemplazar en la función. Comencemos con un 1,9. Entonces tengo 2, voy a abrir paréntesis, ¿cierto? Voy a reemplazarlo acá en la función. 2, abro paréntesis. A la 2, menos 4, abro paréntesis, sobre, abro paréntesis, menos 2. Lo primero que hice es que donde va X, voy a colocar paréntesis para no perderme cuando estoy ubicando. Y los valores que dan en los paréntesis, 1,9, 1,9 es el primero que va a reemplazar, 1,9. Vamos a analizar cuánto nos da esto. Para eso podemos utilizar
la calculadora para mirar el resultado. Si lo hacemos en la calculadora, entonces vemos que ese valor me dio 3,8 y es el que vamos a colocar acá. Vamos a hacer el análisis ahora con 1,8. Entonces, en vez de 1,9, voy a analizarlo con 1,8 y vamos a ver entonces cuál es ese resultado. Vamos a coger 2 por, vamos a hacer en la calculadora, 2 por 1,8 a la 2 menos 4 por 1,8 dividido o sobre 1,8 menos 2. Y el valor que me dio acá fue de 3,6 para este valor. Me dio 3,6. Hagamos el mismo análisis para 1,7 y los que nos restan. Si hacemos el análisis para los demás valores, nos damos cuenta que para 1,8 me dio 3,06, para 1,7 me dio 3,4 y para los otros que se encuentran en este lado, para 2,01 me dio 4,02, para 2,02 me dio 4,04 y para 2,03 me dio 4,06. En ese orden de ideas, vamos a hacer acá una inferencia. Vamos a analizar hacia qué valor tienden estos números y hacia qué valor tienden estos otros números, si nos fuéramos acercando cada vez más. Si nos damos cuenta, este 3,8 y este 4,02, cada vez que hagamos este más pequeño, se van a acercar a un valor numérico que es el de 4. Y ese sería entonces el resultado de este límite. Indaguemos, me dio 3,08 cuando se acercaba por la derecha y me dio 4,02 cuando se acercaba por la izquierda. En ese orden de ideas, el valor numérico que va a tender o que se va a acercar es el de 4. Vamos a realizar el análisis matemático, pero ya desde la gráfica con respecto a este límite que me dio una indeterminación y nos tocó hacerlo por el proceso de una tabla numérica. Vamos entonces a un software matemático, puede ser GeoGebra u otro que ustedes conozcan. Vamos a copiar la función que nos dieron. Vemos entonces que nos da una línea recta y recordar que este límite tendía al valor numérico de 2. Vamos a ver qué pasa cuando x, recuerden que nos paramos en 2, cuando x vale 2, ¿qué pasa cuando él se acerca a esa función? Vamos a mirar cuál va a ser la imagen, miremos. Vamos a mirar, miren que ella va subiendo en ese límite y hasta acá llega. ¿Qué valor numérico nos representa este? Nos representa el 4, el valor numérico que nos dio entonces allí en la tabla. Sería entonces la representación del límite de 2x a la 2 menos 4x sobre x menos 2 cuando x tiende a 2.